de procesos jurídicos, de legislaciones y de leyes. Es una realidad, queridos hermanos, de que nos estamos enfrentando hoy por hoy a principios jurídicos, a participaciones políticas, donde la cultura occidental ya no es esa cultura basada en los principios judeocristianos, sino que es una cultura basada en esto que le están llamando el racionalismo cultural. Esto nos enfrenta como iglesia a los temas que trata este Congreso: la vida, la familia y hoy por hoy la libertad. La vida, la familia, lo estamos tocando continuamente, cómo se ven afectadas a través de leyes, cómo nos quieren decir cómo se deben hacer las familias o cómo se debe de tratar la vida. Y establecen las leyes, por lo cual la iglesia sale y protesta y se visibiliza. Sin embargo, esto está provocando que nos empiecen a restringir libertades y hay casos evidentes de persecución de estas libertades. Y por ello tenemos con nosotros a panelistas como el pastor Cash Luna de Guatemala, Casa de Dios, en Centroamérica, Sandy Cancino de Cuba, del Ministerio Victoria en la Liga Evangélica de Cuba, y el pastor Jorge Márquez, más al sur del continente, en Sudamérica, en Uruguay, de Misión Vida. Ambos han experimentado, los tres han experimentado manifestaciones de esta persecución. Igual en el Perú, por ejemplo, lo hemos experimentado a raíz de las marchas de Con Mis Hijos No Te Metas. Congregaciones como el del pastor Peter Horno, que está aquí presente, han experimentado la persecución directamente desde el gobierno a través de investigaciones y acusaciones falsas, incluso hasta de pretensiones de lavado de activos. Entonces, mi pregunta para nuestros distinguidos panelistas: esta participación de la iglesia y esta visibilización de la iglesia de protestar en cuanto a leyes que puedan estar atentando a la vida o a la familia, ha provocado en vuestras experiencias persecuciones directas. Quisiéramos que nos comenten cómo ha sido esta persecución y la razón, si es que existe una razón puntual de alguna acción política o social que ejercieron y que como consecuencia de ello ha habido una persecución. Sandy, por favor, si nos comparte primero. Nuestra nación, todos sabemos de su posición política, su ideología comunista, y siempre la iglesia ha sufrido de esa persecución. Ahora estamos viviendo un tiempo donde la nueva Constitución trae consigo también que nos limiten a objetar por conciencia. Se está aprobando artículos donde se favorece la ideología de género y la iglesia se está uniendo para proyectarse al no. En el caso mío, en lo personal, la persecución ha venido por dos partes. Ha venido por la parte del gobierno y ha venido por la parte del movimiento homosexual en Cuba. La primera, el gobierno, ha sido basado en que en el año 2017 presidí una campaña evangelística, se llamaba Poder para Transformar, que unificó la iglesia en La Habana. Trabajamos interdenominacionalmente y llegamos por estrategia, no por derecho dado por el gobierno, a los medios de comunicación masiva. Y eso un poco que sorprendió al gobierno. No se esperaba que tuviéramos esas estrategias y que dieran resultados, y al final terminó citándonos a través del Ministerio del Interior, tratando de conspirar contra el éxito de la campaña, y mi persona pasó de una persona que no se conocía a una persona que ya la pastoral lo reconocía en el sentido de liderazgo entre ellos. De ahí sale un proyecto que se llama Proyecto Unidad Pastoral de La Habana, al cual está teniendo bastante éxito. Ahora, a raíz de la Constitución,
empecé a proyectar mis publicaciones en las redes sociales y de pronto empezaron la comunidad homosexual a proyectarse en contra de mi persona. Éramos varios los que publicaban, pero ellos simplemente detectaron en mí un liderazgo entre el grupo y empezaron a establecer las amenazas sobre mi persona, mi familia, a hacer memes, a tener expresiones de odio directo. Y es decir, si usted va a mi página, ahí se va a encontrar cosas muy cómicas y cosas también muy preocupantes con respecto a mi persona. Entonces, la iglesia en este momento está siendo perseguida por el gobierno por su posición al no. Es decir, la iglesia entiende que la Constitución esta va en contra de sus principios, la discrimina, por lo tanto, la mayoría de los casos dice que no. Naturalmente hay un sector de la iglesia en Cuba que es un sector a favor del gobierno, pero no es ni tan siquiera, yo creo que ni el 20% de la iglesia. Pastor Cash. Bueno, nosotros venimos desde el tiempo del presidente Justo Rufino Barrios, en donde se estableció la libertad de culto. Hemos venido de ser un país netamente católico, ahora a tener más del 40% de evangélicos. Claro, esto ya se convierte para algunos, obviamente, como somos guardianes de una moral, se convierte en una amenaza para ciertos círculos políticos y atacan de todas formas. Estamos acostumbrados a la persecución porque yo me recuerdo que la primera Biblia que tuve, fui a una iglesia del Calvario en Guatemala, había un misionero ahí predicando y voy yo que por favor me la firme, me ponga un verso, ¿verdad? Yo muy inspirado y se le ocurre ponerme aquel verso que dice: el que quiera vivir piadosamente en Cristo sufrirá persecución. Digo, ¿a qué hora se le ocurrió escribirme esto? Ahí como que era profeta el tipo, ¿no? Luego, la persecución no viene de esos tiempos, viene desde los profetas. Así persiguieron a los profetas. Así que ustedes siéntanse doblemente dichosos cuando los persigan. Y es una mezcla de emociones porque te querés sentir doblemente dichoso, pero a veces te quieren hacer sentir doblemente miserable, ¿no? Entonces, hay cosas que pasan. Él dijo, por ejemplo, que si tú dejas casa, hermanos, familia, por causa de él y del evangelio, recibirás 100 veces más en esta tierra, casas, hermanos, familia, con persecución. Entonces hay cosas que nosotros hacemos y que Dios nos bendice, que provocan persecución. Entonces tenemos que tener una perspectiva correcta de la persecución. Es parte de lo que somos en esencia. O sea, no va a dejar de existir nunca. Lo que sí es que no podemos permitir que la persecución la legalicen. Es decir, vayan a hacer leyes en donde legalmente persigan nuestros valores, nuestros principios y nuestra moral. Porque eso sí no lo vamos a permitir. Y no lo vamos a permitir no solo como cristianos, no lo vamos a permitir como ciudadanos de los países que somos. Como ciudadanos tenemos derechos y tenemos que hacerlos valer, ¿verdad? Entonces es súper importante que comprendamos eso. Entonces, te voy a dar una idea. En el primer templo que construimos, estoy yo un domingo predicando, termino de predicar, llega un hombre con sus botas, sus jeans, su sombrero, y me dice: Pastor Cash, ¿puedo hablar con usted? Con mucho gusto. Le dije: ¿me puede atender? Sí, pase adelante. Lo atiendo, me dijo: mire, me dijo, qué bello que ha hecho usted este templo en este lugar, me dijo. ¿O ustedes? Le digo: sí, le dijo, en este mismo lugar a mí me apedrearon por predicar a Jesús, me dijo. Entonces hay un tipo de persecución que ya cesó. No sé si me explico. Era la persecución cuando al principio se predicaba el evangelio, la cosa era seria. Pero recordemos nosotros que nuestras raíces con Lutero son protestantes. Pero paramos de protestar. No sé si me estoy explicando. Ahora otros son los que protestan contra nosotros. Pero así empezó la reforma, protestando, haciendo valer los derechos que se tenían y las cosas que no estaban bien. Cientos de años después declaran que sí, que la salvación es por gracia. Vaya hombre, si ahí estaba escrito, era un verso, ¿no? Igual nos pasa ahora la persecución cambia. Les voy a dar un ejemplo, y eso es para que nos cuidemos. No solo hay una persecución en cuanto a atacarte o a mentir o decir cosas falsas, como para abrir investigaciones, como le pasó a Peter, como nos pasó a nosotros, que por una difamación que va a los límites de la incriminación,
de un medio de comunicación, ¿verdad? Entonces hay que abrir investigación. Pues que abran lo que quieran, porque ahí no hay nada malo. Pero ya es incómodo que, siendo personas y entidades altamente reconocidas por la moral, la honestidad y la transparencia que hemos practicado hasta con las mismas entidades del gobierno, ¿verdad?, vengan ellos a hacer eso porque un encapuchado habla. No sé si me estoy explicando. No puede ser posible que dentro de unos años un encapuchado salga por ahí y diga: sí, el pastor fulano me violó, hay que abrirle una investigación porque un encapuchado dice. Entonces, como que hubiera una asociación entre una cosa y la otra, ¿verdad? Sin embargo, pues creemos eso. De ahí viene la otra. Empiezan a regular los establecimientos donde te congregas o nos congregamos, y empiezan a poner todos los requisitos que tienen que llenar. Entonces venimos nosotros y se los empezamos a llenar todos, toditos, 100%. Cambie el pasamanos, cambie la entrada, cambie la salida, porque los baños, porque las rampas, perfecto, para después hacer un grupo de cosas que muchas otras iglesias no van a poder cumplir. Entonces hay que cuidar mucho eso, porque entonces después van a venir, fíjese, querido pastor, que donde se congrega no cumple los requisitos. No tenemos nada contra usted, pero le vamos a cerrar su local. Todo eso se está armando, no en un país, creo que en todos. Y hay lugares en donde si tú tienes un grupo en casa, o una célula, como le llaman, si no tienes rampa para minusválidos, tu casa no puedes tener un grupo en casa de 8 personas. Pero el vecino sí puede hacer una fiesta en su propia casa sin necesidad de esa rampa. Con 50. ¿Verdad? Entonces es bien importante que podamos comprender eso. En mi caso, en nuestro caso, nosotros, yo acepto, miren, de verdad, la gente dice: ¿qué hace con la crítica? El 9º mandamiento es: no difamarás. Y la gente difama para hacerlo ver a uno como que uno ha violado uno de los mandamientos cuando no lo ha violado. Pero violan uno para hacerte ver como que tú eres el violador de otros. Entonces está mal, y perdón, la iglesia ha participado en eso, porque si hay gente que difama a la iglesia, la gente de las mismas iglesias. Y si no paramos ese espíritu entre nosotros, ¿cómo lo vamos a combatir afuera? Tenemos que hablar bien de los demás, bien de las personas. Entonces es importante comprender que sí podemos tener persecución, privaciones, aflicciones, burlas. Todo eso fue dicho por Jesús que nos va a pasar, ¿verdad? Sin embargo, Pablo enfrentó como 14 juicios porque lo acusaban de predicar una religión ilegal. Bendito Dios, triunfó, ¿verdad? Y aquí estamos los cristianos y no vamos a desaparecer por más persecución que nos den. Pero es importante entonces comprender que una cosa es lo que dicen, lo que hablan, y otra cosa es cuando lo quieren llevar a un nivel de incriminación y tirarte las leyes encima de una forma sucia, mintiendo y haciendo cosas que no se deben. En ese caso, digo yo, nosotros podemos permitir todo lo demás, menos que llegue a esas cosas legales. Ahí nos tenemos que parar y decir: momento, esta ley va a afectar al país, va a afectar a nuestros hijos, va a afectar a nuestras generaciones, y nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Debemos cumplir con ese deber. Pastor Jorge. Bueno, yo también estoy experimentado persecución mediática, política, pero el Señor me ha consolado cuando lo empezaron a perseguir a Cash. Y más grande es el todo lo hacemos en grande. Hasta la persecución. Pero más consolado estoy por la certeza de que los van a perseguir a todos ustedes. Ahí les contamos cómo es la onda. Por eso están acá. No, mira, perdona que te interrumpa, Jorge. Jorge se ha convertido, creo que, en uno de mis mejores amigos, ¿verdad? Y hemos estado en el ministerio de Jorge en Uruguay, Parac.
Miren, es impresionante, tienen que ir. Impresionante la labor humanitaria y social que hace con drogadictos, niñas, niños que se encuentran de la calle. Y entonces uno a veces dice, si hacemos obra social atacan menos, les da lo mismo. Si haces un templo te atacan, si cuidas a los hijos te da igual, porque es el espíritu de ¿Anti qué? Así es. Bien, yo quiero poner un poquito en contexto también esto de la persecución. Quisiera que me pongan una plaquita ahí atrás. La libertad, derechos en conflicto y libertad religiosa. Fíjense que el tema es libertad religiosa, pero lo único que hemos hecho es hablar de persecución religiosa. Y es importante que nosotros observemos lo que ha pasado a través de la historia. Para mí la persecución comienza con Caín y Abel. Abel adora a Dios. Dios mira con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Y qué despierta? Despierta el odio. Despierta el odio de su propio hermano que decide matarlo. Dios le da a Adán y Eva otro hijo, Set, en sustitución por Abel. En el capítulo 4 de Génesis se habla un poquito de la genealogía de Caín. Y en el capítulo 5 se habla de la genealogía de Adán. Caín no entra en la genealogía de Adán. El capítulo 5 entero habla de la genealogía de Adán. Y ahí es cuando aparecen los hijos de Dios, los hijos de los hombres, y queda determinado que hay dos linajes en la tierra, que ustedes le pueden llamar la carne, el espíritu, los hijos de las tinieblas, los hijos de la luz, los descendientes de Adán, los descendientes de Caín, y eso sigue un hilo durante toda la Biblia. Abraham se manda una carnalidad y entonces tiene a Ismael que persigue y se burla de Isaac, y la genealogía que sigue la Biblia es la de Isaac. Entonces esto, bueno, llega hasta el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo aclara que lo que pasó con Abraham es lo que pasa ahora con nosotros. Así también ahora, dice el apóstol Pablo. Dice, como en aquel entonces el hijo de la carne perseguía al engendrado del Espíritu, entonces, porque así dice, engendrado del Espíritu, no solamente Jesús, así también ahora. Entonces, cuando yo empecé a hacerme el víctima por lo que me estaba pasando, Dios de alguna manera me mostró que lo mismo ha sucedido con todos nuestros hermanos en toda la historia, y todo el que quiere agradar a Dios, vivir piadosamente, va a sufrir persecución. Así que los que no sufren persecución, revisen su vida. Yo quisiera argumentar. Estás demasiado mimetizado, te pareces mucho al mundo, qué sé yo. Entonces creo que es la perspectiva histórica. La perspectiva moderna es: tenemos derechos en conflictos. Tenemos derechos en conflictos. ¿Me ponen la segunda? Hay un concepto teológico que nosotros tenemos que es el libre albedrío. Nosotros le llamamos libre albedrío, y yo creo personalmente que es la fuente y la raíz de los derechos humanos. Es la fuente y la raíz de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Porque ¿qué es el libre albedrío? De todas maneras, es la libertad que Dios le da al individuo para pecar o para amarlo. Hago un paréntesis. Cuando veo que a Cash, porque yo no ando buscando qué dicen de vos, te lo aclaro aquí delante de todos, pero salta a la vista, ahí yo estaba, no sé qué estaba leyendo, y Cash. No sé, le mando a él, le digo, ¿qué pasó acá? Y me dice, ¿qué? ¿Tú eres también de los que leen Univisión, buscan en no te dije eso.
Parecido. Pues. ¿Ya me estás persiguiendo vos, amigo? Se llama persecución interna. Bueno, algo así me puso. Y yo le dije, no, yo no soy de los que leo Univisión, yo soy de los que te ama. Amén. Yo a Cash lo amo. Gracias. Quizá no es tan bueno. Pero nos debemos el amor. Sí. Nos debemos el amor los unos a los otros. Y la unidad. En esta persecución Dios va a lograr un objetivo, la unidad. Amén. Ahí vamos un ratito para poder continuar con el pastor Sandy, ¿te parece? Sí, creo que él habló. ¿Te están persiguiendo? Persíguelo. Creo que él habló 2 minutos. Creo que él habló 2 minutos más que yo. Dale, sí. Después sigo. Listo. Pastor Sandy, usted definitivamente vive en un contexto político diferente a lo que hemos experimentado la mayoría de los aquí presentes, en un gobierno bastante dictatorial y donde hay mucha imposición. Sin embargo, a pesar de eso, la Iglesia ha logrado avanzar y crecer, a pesar de la persecución, y ahora incluso con participación política. ¿Qué nos recomendarías desde la experiencia de la Iglesia cubana de cómo debemos nosotros lidiar con la persecución, pero para seguir avanzando en los mandatos que Dios nos lleve, sea eclesiásticos o sea también sociopolíticos? Mira, creo que la estrategia fundamental ya el Señor nos los dio hace mucho tiempo. Así como Él es uno, que nosotros seamos uno. Yo precisamente ayer estaba viendo la conferencia de su esposa y realmente ahí está el secreto de enfrentar la persecución. Nosotros tenemos que estar conscientes que somos llamados a ejercer el ministerio y que eso no está ajeno a que nosotros seamos perseguidos, que suframos por la causa. Por lo tanto, si nosotros entendemos eso, estaríamos siempre preparados. El gran problema es que muchos pastores no tienen en su agenda la persecución. La persecución, como acaba de decir ellos, forma parte de la agenda de nosotros. Y en un país como Cuba, aunque se trate de enmascarar, de una forma u otra siempre hay persecución. Hay propiedades que no se le han entregado o que se le quitaron a las iglesias, que no se le han vuelto a entregar. Hay propiedades que han sido intervenidas por ciudadanos y el gobierno se hace desentendido. Es decir, hay muchas formas de verse la persecución. Yo le comentaba, o no sé si se lo comenté, cada vez que entro a Cuba, me piden el pasaporte, me lo retienen y me dejan tiempo esperando por el pasaporte. Y cada vez que salgo, también me retienen el pasaporte. Bueno, ya mi esposa tuvo la experiencia, esta vez también conmigo. Entonces, es una guerra psicológica que indirectamente te está diciendo, te puedes quedar fuera de Cuba, no queremos personas como tú acá adentro. Entonces, esa es la realidad con la que nosotros tenemos que convivir cuando el Ministerio del Interior te llama por cosas que deben ser parte de tus derechos y te ponen a cuestionarte tu actitud. Entonces tú dices, bueno, ¿realmente lo que estoy haciendo es malo? No, es bueno. Es bueno. Pero la persecución no se justifica por las cosas buenas que tú haces. La persecución como cristiano siempre va a existir por nuestra condición, por hacer el bien, por amar. Es parte de ese espíritu del anticristo que siempre se levanta contra la iglesia. Si somos uno, si entendemos que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del espíritu, si entendemos que así como el Señor y Dios eran uno y nosotros tenemos que ser uno para que el mundo crea que Él vio, si aplicamos eso, si lo convertimos como una fórmula para el éxito, creo que nosotros vamos a poder enfrentar cualquier cosa. Amén. Pastor Cash, una mejor historia. ¿Crees, en qué medida estima de que en la iglesia ha fallado en contar mejor la historia del cristianismo, al punto de que hoy no solamente tenemos las leyes contrarias, sino casi un pensamiento cultural hegemónico, digamos, que va contra nuestros postulados como creyentes? ¿Deberíamos poder contar una mejor historia?
Bueno, quizás tal vez contar de mejor forma. De mejor forma, perdón, exacto. Porque la mejor historia la tenemos, La tenemos nosotros, así es. Bueno, mire, yo siempre he dicho algo en comunicación, que nosotros tenemos las mejores historias contadas de la peor forma, ¿verdad?